Buenos días. Les pido que me acompañen a Marcos capítulo 12, del versículo 18 al 27. Marcos 12, del 18 al 27. Y hoy vamos a contestar a la siguiente pregunta: ¿qué sucederá contigo después de morir? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Yo creo que muchas personas pueden tener ideas acerca de qué pasa después de morir, después de que una persona pasa de este mundo, qué sucede después. Y hay diferentes culturas y diferentes religiones a lo largo de la humanidad y a lo largo de la historia que han dado diferentes respuestas a esta pregunta: ¿qué sucede después de morir? ¿Qué pasa cuando alguien se muere? Y varias personas han dado diferentes ideas. Algunos dicen que no hay nada más después de la muerte. Algunos enseñan que después de morir, ya que el cuerpo muere, pues no queda nada más. Según ellos, ya que estamos compuestos solamente por lo físico, por lo material, entonces cuando ese cuerpo material muere, pues ya no pasa nada, simplemente desaparece de la existencia, la persona desaparece por completo. Hay otra perspectiva y que es muy común en nuestra ciudad, y lo digo que es común porque cuando salimos a evangelizar hace unos meses ahí en algunos sitios católicos por toda la ciudad, muchas personas contestaban que las personas al morir simplemente van a un sueño eterno. Y esta parece que es una perspectiva que se está creciendo y está incrementando en la mente de las personas, que hay un sueño. Usted simplemente entra en un sueño eterno. Algunos piensan que van a pasar por un sueño largo y luego van a venir a un juicio, pero otros simplemente piensan, simplemente voy a tener una siesta muy larga, ¿sí? Un sueño que nunca se acaba. Hay otra perspectiva que enseña una secta, que es una secta falsa y peligrosa, que son los testigos de Jehová, y ellos hablan de la aniquilación total para los injustos. Lo que enseñan los testigos de Jehová es que los justos, pues aquellos que hacen parte de los testigos de Jehová según su perspectiva, entonces pues van a recibir gloria, pero los injustos, los que no creen, van a ser aniquilados. ¿Y qué es la aniquilación total? Ellos dicen que los malvados serán aniquilados por completo del mundo espiritual. Así que dicen que no hay un infierno. Dicen que un Dios bueno no podría castigar a personas eternamente. Entonces hablan de la aniquilación total. Pero por supuesto esto no es lo que enseñan las Escrituras. Hay otra perspectiva, y es la perspectiva católica, o al menos muchos católicos creen que hay un purgatorio. ¿Y cuál es la perspectiva del purgatorio? Ya que las personas pueden conseguir su salvación por sus propias obras, pues también pueden pagar algo de la culpa en un purgatorio. Entonces las personas van a pasar por tal vez un sitio de tormento temporal que les lleva a ganar su salvación. Y realmente la perspectiva del purgatorio lo que está diciendo es: la obra de Jesucristo es inútil. Porque si yo puedo ir a un purgatorio y pagar por mi propia pena, pues ¿para qué Jesucristo? Eso realmente es lo que están diciendo. Esa es la perspectiva del purgatorio. Pero hay otros que hablan de un trasegar o de un camino espiritual para encontrar el paraíso. Son personas que dicen que después de morir pues van a pasar por un camino espiritual, y aún hay culturas que preparan al muerto para eso. Entonces le ponen armas ahí en la tumba o en el ataúd, le ponen comida, le ponen bebida, pues para que en el camino pues no se vaya a quedar con sed. Esto es trasegar por un camino espiritual, y preparan al muerto pues para que pueda tener ese camino. Pero hay otra perspectiva, que es la perspectiva que se enseña desde el budismo o desde el hinduismo, que hablan de la reencarnación. ¿Y qué es la reencarnación? Lo que hablan es de que la persona se muere pero reencarna en otra entidad. Puede ser en una persona, o puede ser en un animal, o en otra entidad. Eso es la reencarnación. Cuando una persona se muere, según cómo se haya comportado en esta vida, reencarna en otro ser. Puede reencarnar, pues como les dije, en cualquier cuerpo, puede ser animal o puede ser persona. Pero las personas, según esta perspectiva que es falsa, que es errónea, que no es conforme a las Escrituras, pues las personas viven múltiples vidas en diferentes cuerpos. Esto es falso, esto es equivocado. Esto es lo que enseña el líder del budismo tibetano, que tal vez ustedes lo han escuchado, el Dalai Lama,
que la reencarnación pues es simplemente lo que pasa cuando la persona muere. Entonces este hombre, que es ganador del Premio Nobel de Paz, pero además es un abusador de niños, enseña que la reencarnación es la perspectiva de lo que sucede cuando las personas se mueren. Pero esto es falso, esto no es correcto, esto es contrario a lo que la Biblia enseña. Si pensamos en lo que sucede al morir, no tenemos que venir con nuestra imaginación, no tenemos que venir con nuestras ideas de qué pasará, pues ninguno de ustedes murió y viene para contarnos. ¿Por qué lo sé? Pues porque están aquí, ¿cierto? Están vivos. Así que tenemos que confiar ¿en qué? En la palabra inspirada de Dios. Él nos dice qué sucede después de la muerte y tenemos que confiar en su palabra, en las Escrituras. Y la Biblia es contraria a cualquiera de estas perspectivas que les he presentado hace unos minutos. La Biblia enseña claramente la siguiente perspectiva: después de la muerte, los seres humanos pasan a la presencia de Dios, aquellos que son de Cristo, y los que no son de Cristo, es decir, los incrédulos, pasan a un tormento eterno inmediatamente. Es decir, aquellas personas que han puesto su confianza en Jesucristo pasan a la presencia de Dios, a la confianza eterna en la presencia de su Dios. Pero aquellos que son incrédulos pasan al tormento eterno inmediatamente. Y luego de un tiempo experimentaremos, aquellos que estamos en Cristo, la resurrección para vida eterna, para la gloria con Jesucristo. Y luego en un tiempo algunos, los que son incrédulos, pues recibirán también un cuerpo de resurrección, pero que es un cuerpo diseñado para que puedan resistir el castigo eterno. Esa es la perspectiva bíblica acerca de lo que pasa después de la muerte. Todos los muertos resucitarán, algunos para la gloria con Jesucristo por la eternidad y algunos para el castigo eterno, aquellos que han rechazado a Jesucristo. Esa es la perspectiva, pero definamos qué es la resurrección y les voy a dar algunas definiciones. Por ejemplo, hay un diccionario bíblico que dice que es la futura vuelta a la vida corporal de todas las personas que hayan muerto. Los que creen en Cristo alcanzan la resurrección para la vida eterna y la felicidad plena junto a Dios, mientras que los incrédulos también experimentarán resurrección, pero para ser atormentados eternamente y experimentar la separación de Dios. El teólogo Wayne Grudem lo define de la siguiente manera: este es el paso final de la salvación. Tendrá lugar cuando Cristo vuelva y resucite los cuerpos de todos los creyentes de todos los tiempos que han muerto y los vuelva a unir con sus almas y cambie los cuerpos de todos los creyentes que están vivos, dándoles cuerpos también perfectos de resurrección, como el mismo cuerpo resucitado que recibió Jesucristo. Así como Jesucristo recibió un cuerpo glorificado, aquellos que están en Cristo recibirán un cuerpo de gloria en la resurrección. Juan Calvino lo explica de la siguiente manera: los muertos serán levantados con sus mismos cuerpos, pero con una calidad de cuerpo diferente. Así como el cuerpo de Cristo fue ofrecido como un sacrificio y fue levantado de nuevo, pero con una calidad nueva y superior, como si fuera algo diferente. Es decir, nuestro cuerpo será resucitado y puesto en gloria. La Biblia enseña que después de la muerte hay una resurrección donde todas las personas recibirán un cuerpo nuevo, en calidad. Unos lo recibirán para condena eterna y otros lo recibiremos para gloria con Jesucristo eterna. Y yo creo que esto nos sirve de introducción para el texto que estamos viendo esta mañana. Miren Marcos capítulo 12 del versículo 18 en adelante. Dice así Marcos 12 del 18 al 27. Y algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia de su hermano. Luego la pregunta continúa: hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, es decir, no tenía hijos. Versículo 21, el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia, asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia, y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dijo:
¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. Oremos. Padre, te pido por favor que en tu gracia nos permitas comprender este texto, esta palabra inspirada de parte tuya, Señor, y que esto nos lleve a crecer en el entendimiento de lo que viene para nuestras almas, para nuestros cuerpos en la resurrección, pero que la esperanza eterna, Señor, transforme la manera en cómo vivimos hoy en día. Gracias porque no tenemos que estar expuestos a las especulaciones, Señor, de qué pasará con nosotros después de morir. Ni tampoco tenemos que estar expuestos a la enseñanza de falsos maestros que engañan a multitudes, Señor, con lo que va a pasar después de la muerte. Nosotros tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien al estar atentos a ella. Gracias porque tú nos has dado instrucción, pero Señor, ayúdanos a entender esta mañana que un cuerpo de resurrección en gloria solamente está reservado para aquellos que se arrepientan de sus pecados y confíen en Jesucristo hoy, en esta temporada, en este periodo de gracia. Después de la muerte no hay oportunidad, Señor. Después de la muerte viene el juicio, pero este es el momento, este es el día de salvación. Así que te pedimos que en tu gracia obres, y si hay alguien en medio nuestro que aún, Señor, no ha nacido de nuevo, Padre, utiliza tu palabra para romper su corazón de piedra y que pueda venir a ti hoy. Que haya fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente y que recibe, Señor, la vida eterna desde hoy. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces estamos en Marcos capítulo 12, del versículo 18 al versículo 27, y vamos a revisar estos versículos en detalle, desarrollando de manera específica el tema de la resurrección. Y miren el versículo 18. Y algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, se le acercaron y preguntaban diciendo. Aquí tenemos una confrontación más con el Señor Jesucristo. Recuerdan que la semana pasada estuvimos viendo que algunos vinieron a confrontarlo con el tema de los impuestos. ¿Recuerdan? Pero ahora están viniendo otro grupo, los saduceos. ¿Y quiénes eran los saduceos? Era un grupo de líderes prominentes dentro del pueblo de Israel, que no eran muchos, pero eran poderosos. Realmente tenían mucha influencia. Eran personas con dinero y tenían sus propias perspectivas religiosas. Entre ellos había dirigentes, personas con dinero, con gran prestigio en la sociedad judía, y ellos hacían parte del Sanedrín, que eran los líderes que guiaban a Israel. Y hay algo interesante, aquí encontramos nuevamente otro grupo que se oponía a los fariseos. Tenían diferentes perspectivas con los fariseos, tenían diferentes perspectivas doctrinales, pero se unían en algo, en su odio por Jesucristo. Todos estos grupos eran enemigos, los herodianos, los fariseos, los saduceos, pero a la hora de atacar a su enemigo común, pues se unían. El nombre de saduceos viene de un sacerdote de tiempos de David que se llamaba Sadoc, y de ahí toman ese nombre ellos para armar un grupo, y el nombre Sadoc significa el justo. Así que cuando estas personas se hacen llamar los saduceos, pues están reflejando algo. Ellos se llamaban a sí mismos delante del pueblo: nosotros somos los justos. Este grupo había aparecido en medio del periodo intertestamentario, cuando un grupo de personas de diferentes clases en Israel habían intentado retomar la pureza del pueblo de Dios, y de ahí salieron también los saduceos. Pero ¿qué creían los saduceos? ¿En qué se basaba su doctrina? Pues principalmente creían en los 5 primeros libros de la Biblia. Para ellos la prioridad y la prominencia era en la Torá, los libros escritos por Moisés, la ley, y rechazaban si algo contradecía aparentemente para ellos otros textos del Antiguo Testamento, contradecían lo que decían los 5 primeros libros, ellos lo rechazaban, por supuesto por su mala interpretación, como le dice Jesús. Ustedes
no conocen las Escrituras. Aunque se hacen expertos, realmente no las conocen. ¿Qué más creían ellos? Negaban la existencia de los ángeles y en general del mundo espiritual. Si lo pusiéramos en términos actuales, pues estos eran hombres materialistas, en el sentido del materialismo filosófico. ¿Qué es? Pues enfatizar solamente lo que es físico, lo material, lo espiritual, o no existe o no tiene importancia. Ellos creían que lo único que importaba era la materia, lo físico, y negaban un mundo espiritual. ¿Qué nos dice el versículo 18? Miren ahí, que no creían en la resurrección. Esta era una diferencia con los fariseos. Mientras los fariseos afirmaban la doctrina de la resurrección, los saduceos negaban que la resurrección fuera una doctrina correcta o algo que debiera creer el pueblo de Dios. Ahora miren el versículo 19. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Estos saduceos también se acercan a Jesús y ¿cómo le llaman? Maestro. Pero no porque realmente quieran tener la sabiduría de Jesús, sino porque lo quieren poner a prueba, le quieren poner una trampa. Han estado considerando cómo hacerlo quedar en ridículo. Y entonces citan a Moisés diciendo pues lo que aparece en Deuteronomio capítulo 25. Y le hacen una pregunta absurda. Sí, realmente esto es como la persona que se cree muy hábil y quiere hacer caer a alguien más inteligente y dice: nos inventamos una pregunta bien absurda. Y ustedes han escuchado, les ha pasado de pronto que alguien se acerca que no cree en Dios y viene con una pregunta bien absurda, como para hacer sentir como ahora sí te hice caer. Bueno, estos son de esta clase de hombres, estos son los saduceos que vienen con una pregunta bien absurda y ridícula para hacer caer, pero obviamente a veces nosotros nos hacen caer, pero a Jesucristo no lo van a hacer caer. Miren lo que dice el versículo 19. Maestro, Moisés nos dejó escrito: si el hermano de alguno muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia. El versículo 20. Hubo 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Y asimismo el tercero, y así los 7 sin dejar descendencia. Y por último murió también la mujer. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer? Pues los 7 la tuvieron por mujer. ¿A qué se están refiriendo estos saduceos? Bueno, ellos están refiriendo a lo que les mencioné, Deuteronomio capítulo 25, del versículo 5 al 6. Y esto es lo que se llama el matrimonio levirato. ¿Y cuál era el propósito de este matrimonio? Era pues tratar de que la herencia quedara dentro de la familia. Así que si un esposo se moría, pues la esposa tenía que casarse con alguien dentro de la familia para que la herencia quedara dentro del mismo círculo familiar. Y les leo Deuteronomio 25, dice así, el versículo 5: cuando hermanos habiten juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Cuál era la idea de esta ley? La idea era que las tribus mantuvieran las herencias dentro de la misma familia. Así que la mujer que quedaba viuda debía casarse con un hermano o un familiar cercano del difunto para poder transmitir entonces la descendencia y la herencia para que quedara en la misma familia. Y ustedes conocen un caso famoso en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Es el caso de Ruth, que fue redimida por el redentor pariente, Boaz, que redimió en esta relación. ¿En qué consiste la trampa de la pregunta de los saduceos? ¿Cómo es que quieren hacer caer a Jesús? Están diciendo: Moisés nos dijo que se tenían que casar con la viuda de los hermanos. Y aquí tenemos el caso de una viuda que se casó 7 veces. Y nos empieza a contar la historia. Se casó la primera vez, se casó la segunda vez, la tercera vez. Yo no sé ustedes, pero uno empieza a pensar y ya la tercera vez, pues yo creo que nadie se quería casar con esa mujer. Porque el que se casa, pues se muere. Pero eso muestra lo ridículo de la pregunta. Es algo imaginativo de ellos. Se casó y cada que se casaba se moría y el siguiente se casaba con ella y se moría el uno hasta que fueron 7.
Y recuerde que estos hombres, los saduceos, no creen en la resurrección. Entonces yo creo que eso nos permite entender un poco el tono de la pregunta. Todos saben que los saduceos no creen en la resurrección, así que ¿cómo vienen a hacer la pregunta? Y en la supuesta resurrección, después de que los 7 se han casado, entonces, ¿de quién va a ser ella esposa en la supuesta resurrección? Realmente ese es el tono de la pregunta, porque ellos no creen y todos en el pueblo saben que ellos no creen en la resurrección, pero están viniendo aquí a ponerle a prueba. Es como si dijeran en un tono burlesco: cuando todos los 7 hombres se mueran en la supuesta resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? ¿Qué están planteando? Si la resurrección es verdad, entonces en el cielo van a estar 7 hombres haciendo fila esperando su esposa. ¿De quién va a ser entonces esta mujer en el cielo, en la resurrección? Ellos mismos seguramente cuando hacían la pregunta debían estar diciendo: uy, esta sí la sacamos del estadio. Qué pregunta tan perspicaz, qué pregunta tan inteligente. Estaban seguramente diciendo: qué brillantes somos. Pero antes de ver la respuesta de Jesús, quisiera que notáramos que la idea de la resurrección no es solamente una enseñanza del Nuevo Testamento. Esta es una enseñanza que está por todo el Antiguo Testamento y por supuesto en la ley, que va a ser la respuesta de Jesús. Pero acompáñenme a Job capítulo 19. Job 19, 25 dice lo siguiente: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, hablando de su cuerpo, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Hablando de su mismo cuerpo, pero hablando de un cuerpo de resurrección después de la muerte. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Es decir, Job ya tenía una esperanza de que después de la muerte, con su propio cuerpo, podría tener la visión de Dios. El Salmo 16, del versículo 9 al 11 dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por supuesto, el salmista está hablando algo profético, pero también algo que se cumple con él. Será resucitado. Salmo 49, versículo 15: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, hablando del lugar de los muertos. Él redimirá mi vida del lugar de los muertos. Seremos resucitados para estar en un cuerpo glorificado con nuestro Dios, porque Él me tomará consigo, dice el salmista. Y Daniel capítulo 12, versículo 2, que es tal vez el versículo más claro, dice lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, y dormir en la Biblia algunas veces se utiliza como un eufemismo para decir que un creyente muere, se dice que durmió, para hablar de una manera, digamos, delicada de la muerte, transmitiendo como murió, pero está vivo para Cristo. Entonces utiliza un lenguaje más tranquilo, más lindo, más poético para hablar de la muerte del creyente. Y dice simplemente: el creyente duerme. Aquí dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto es la enseñanza que aparece en el Antiguo Testamento. Y la esperanza de una vida después de la muerte es una enseñanza del Antiguo Testamento, pero también aparece en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:8 dice de Abraham lo siguiente: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y la clave es Hebreos 11:10: porque esperaba la ciudad que tiene cimientos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, ¿cuál era la esperanza de Abraham? Un día habitar en una ciudad de la cual Dios era su arquitecto.
en la cual tendría un cuerpo físico que habitaría en medio de la ciudad que Dios ha construido. Esa es la esperanza por la cual los hombres de Dios a lo largo de la historia han vivido en este mundo. No por lo que podían obtener en esta tierra, sino por lo que Dios ha prometido para nosotros en la eternidad. Esa fue la fe de Abraham, fue la fe de sus hijos, fue la fe de Moisés, la fe de los profetas, de los hombres de Dios. Su fe siempre ha estado puesta en que su recompensa, en que su esperanza está en la resurrección de los muertos, en un día recibir un cuerpo de gloria para habitar plenamente con nuestro Dios. Esa es la esperanza. Toda otra esperanza que simplemente se basa en esta tierra es una esperanza vana, necia. Pero ¿cuál es nuestra tentación? Poner nuestra confianza en que vamos a obtener nuestro cielo aquí y ahora. Pero nuestra esperanza está puesta en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, en la eternidad. Y Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16, dice lo siguiente: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Pues yo no sé cómo algunos no creen en el rapto, porque pues el pasaje dice que Él nos arrebatará, ¿sí? Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, miren el versículo 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Y si no hay resurrección de entre los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Qué está diciendo este pasaje en 1 Corintios 15? Que la expectativa que tenían los saduceos era una lástima completa. Si su esperanza era solamente lo que podían obtener en esta vida y no en la resurrección, pues eso es ser alguien digno de lástima, según lo que el Señor dice. Y miren el versículo 20 en 1 Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos hablando de aquellos que están en Cristo, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que el primer Adán nos dejó como herencia la muerte, pero el segundo Adán nos deja como herencia la resurrección de un cuerpo glorioso. Eso es lo que promete el Señor Jesucristo. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Es lo que dice el Señor Jesús. Y eso nos permite volver ahí a Marcos capítulo 12. Miren el versículo 24. La respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús en Marcos 12, versículo 24. Entonces Jesús les dijo: ¿no es esta la razón por la que estáis equivocados? ¿Que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en el cielo. Aquí Jesús nos está diciendo algo aparte de la resurrección, pero está hablando, esto nos sirve para aplicarlo a cualquier tema. ¿Por qué una persona está equivocada acerca de las preguntas más importantes de la vida?
Porque una persona no sabe cuál es el camino de salvación. Porque una persona no sabe qué pasa después de la muerte. Bueno, el punto es lo que dice aquí. Porque ustedes no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Toda persona que no entiende la palabra de Dios no puede entender cómo contestar las preguntas más importantes de la vida. Hay personas que andan por ahí en este mundo diciendo: ¿yo para qué existo? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Y tienen esas preguntas y se pueden llegar hasta deprimir porque no tienen respuestas a las preguntas de la vida, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Es lo que está diciendo Jesús. Dice: pues ustedes no conocen las Escrituras, no entienden el poder de Dios y por eso no tienen respuesta. Porque las respuestas a las preguntas más importantes del ser humano están en la palabra de Dios, están en el poder de Dios. Porque la Biblia es inspirada, que significa que es la palabra de Dios, es inspirada de parte de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted está leyendo la voz misma de Dios, la palabra de Dios. Algunos de ustedes todavía tienen el deseo de escuchar a Dios de manera audible. Están ahí esperando a ver si sienten un vientecito o alguna cosa. Usted quiere escuchar la voz de Dios de manera audible, lea la voz, la Biblia en voz alta. Porque cuando leemos la palabra de Dios, estamos leyendo la misma voz de Dios, es Dios hablándonos. La Biblia es inspirada, que significa que viene de parte de Dios, y eso también significa que la Biblia es autoritativa. ¿Qué significa que la Biblia es autoritativa? Que tiene la autoridad. Cuando la Biblia habla acerca de un tema, cualquier otra perspectiva puede venir, pero la Biblia está superior y tiene autoridad. Por supuesto, la Biblia no habla de todos los temas. La Biblia no le va a hablar de física cuántica, de química, pero si la Biblia habla de un tema, entonces la Biblia está en autoridad. Por ejemplo, la psicología. La psicología habla de muchos temas que cubren cosas que la Biblia cubre. Así que cuando la psicología se opone a algo que la Biblia dice, ¿qué es la autoridad? La autoridad es la Biblia, la palabra de Dios. Porque cuando estamos leyendo la Biblia, estamos escuchando lo que Dios piensa acerca de algo. La Biblia es autoritativa, pero también la Biblia es inerrante. ¿Qué significa que la Biblia es inerrante? Que no tiene error. Si su autor es Dios y Dios es perfecto, entonces lo que produce Dios no puede tener error. La palabra de Dios, la Biblia, no tiene error, es inerrante. Y también es infalible, que significa que no nos puede guiar tampoco a equivocación o error, si la interpretamos correctamente. Pero también la Biblia es poderosa. ¿Qué significa? Que la Biblia es la única que tiene poder de romper el corazón humano, de escudriñarlo hasta lo profundo y de hacer que nos arrepintamos y vengamos en fe a Jesucristo. Hay una revelación natural. Cuando usted mira los cielos, las montañas, la creación, usted puede darse cuenta que hay un Dios. Pero usted no puede conocer al Mesías, ni el plan de salvación, ni el Evangelio mirando las montañas y las nubes. Usted necesita la revelación específica de la palabra. Y eso nos permite ver un atributo más de la Biblia, que es que la Biblia es suficiente. ¿Y qué significa que la Biblia es suficiente? Que si ella habla acerca de algo, de lo que yo necesito para la vida y la piedad, para mi vida espiritual, para la salvación, es suficiente y no necesito nada más aparte de esta sabiduría. Así que la Biblia es lo que necesitamos conocer para contestar a las preguntas que tenemos. Y aquí ellos habían creado una pregunta para hacer quedar mal a Jesús. Pero nuevamente Él les va a dar una lección, les está diciendo: ¿no es justamente este el problema? Que ustedes no interpretan bien las Escrituras, están equivocados, son necios, son torpes. Su manera de pensar no está pensando correctamente, es lo que les está diciendo ahí en el versículo 24. Están equivocados. Ustedes no entienden ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y Jesús le está diciendo esto a uno de los grupos más prominentes de Israel. Les está diciendo: ustedes tienen apariencia de saber mucho, pero realmente no saben nada. Y eso no pasa con muchos líderes religiosos hoy en día, que le están diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer, pero realmente no saben nada, porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Son ciegos guiando a otros ciegos. Varias afirmaciones en esta respuesta de Jesús. Número 1, la resurrección es verdadera. Miren el versículo 25.
Cuando estas personas resuciten, Jesús está dando por hecho que la resurrección es un hecho. O sea, Él no se pone a explicarles ni a discutir si ustedes creen o no. Él está diciendo que ellos van a resucitar, en su ejemplo, ¿no? Lo primero que afirma es que la resurrección es un hecho, es verdadera. Pero lo segundo que afirma es que en la resurrección no hay matrimonios. Es decir, esta mujer no sería para ninguno de los 7 en la resurrección. Imagínense cómo debieron quedar. Pensando en su pregunta maravillosa, el Señor les dice: no, ustedes están equivocados, es que no va a haber matrimonios, ni va a ser del uno ni del otro. Quedaron desarmados. Ahora esa hipotética mujer y los otros 7 hombres estarían viviendo en cuerpos glorificados de manera perfecta en el cielo, con relaciones que nunca antes han experimentado, santas y superiores a cualquier relación que hayan podido experimentar en esta tierra. Es lo que les dice Jesús. Sí habrá un matrimonio en el cielo, pero es el matrimonio de Jesucristo con su esposa, la iglesia, y estaremos habitando con Él en comunión por la eternidad. Pero las relaciones como las conocemos hoy en día van a desaparecer en la resurrección. Y yo creo que es interesante meditar en un momento por eso, porque la manera en cómo experimentamos la vida hoy en día va a cambiar completamente en nuestra resurrección. Los creyentes que experimentamos relaciones personales los unos con los otros, ya no experimentaremos esas mismas relaciones en los términos que aquí en esta tierra. ¿Podemos reconocernos en el cielo y en la eternidad? Sí. Hay varios pasajes en la Escritura donde vemos personas que murieron o que están en la presencia del Señor y aparecen nuevamente y aparecen con su misma identidad. Es decir, aparece Moisés, aparece Elías. Quiere decir que lo pueden reconocer. Así que buenas noticias, usted se va a reconocer con sus parientes que están en Cristo y va a poder identificarlos. Pero ya no existirán las familias ni las relaciones matrimoniales como lo experimentamos. Y miren, esto es difícil de explicar, ¿saben por qué? Pues porque no he estado ahí. Entonces no sé bien cómo funciona, pero el punto es que el Señor dice que no vamos a estar ya bajo la relación matrimonial, ni padres ni hijos, sino que vamos a tener una existencia en cuerpos glorificados, donde todo lo que vamos a tener en relaciones en nuestra relación con Cristo Jesús, que estamos en Él, pero con cuerpos físicos donde yo voy a poder identificar a cada uno y todos van a poder identificarme a mí, con cuerpos glorificados, pero la misma persona. Amas a tu esposo, amas a tu esposa, amas a tus hijos y crees que no existe una relación más pura y más fuerte que esta. Lo que Jesús está diciendo es que en la eternidad, en la resurrección, tendremos una relación con aquellos que están en Cristo que es superior a esas relaciones que hemos tenido en esta tierra. Y nuevamente no podemos explicarlo, entenderlo, pero es lo que dice la palabra y creemos y decimos: bueno, lo más lindo que tengo en esta tierra es mi matrimonio, mis hijos, pero el Señor dice: ¿saben qué? Lo que tengo es aún mejor que eso. Y pues es lindo solamente pensar que va a ser algo maravilloso, que va a ser una relación en gloria que no alcanzamos ni siquiera a imaginarnos. Pero a veces es difícil pensar, por ejemplo, aquellos que están casados. Cuando venimos a estos pasajes pensamos y uno dice como: pues ¿y entonces Juli qué? O sea que vamos a ir allá y vamos a conversar, pues conversaremos, pero ya no va a ser mi esposa ahí. Pero ¿saben qué es lo que dice el Señor? Que la voy a amar de una manera más perfecta de lo que la amo hoy en día. Y no solo a ella, sino que a todos los que están en Cristo. Porque hoy en día no amo perfectamente. Hoy en día mi pecado hace que lastime aún a los que están más cerca de mí. Pero un día tendremos un cuerpo glorificado y ya ese pecado no estará estorbándonos para relacionarnos unos con otros. Y por eso será una relación gloriosa. No lo entiendo, pero lo creo y le doy gloria a Dios. Y anhelo la resurrección. Porque si Él dice que es mejor, entonces yo creo que es mejor. ¿Y qué más me hace pensar en esto? Pues yo no sé si ustedes, pero a mí me surge siempre, es como, pues también voy a disfrutar al máximo ahora el matrimonio. Va a ser mejor, creo que es mejor lo que el Señor tiene, pero pues voy a aprovechar esta relación que el Señor me dio con mi esposa, con mis hijos. ¿No produce eso en su corazón? Es un regalo, es una gracia. Sé que va a ser algo mejor,
pero esto también ha sido bueno, Él lo ha decidido y lo voy a aprovechar lo mejor que pueda. Con mis hijos, con mi esposa, con mis hermanos. Pero también hay otro pensamiento que debe venir a nuestra mente. Mi máximo deseo debe ser que mis relaciones en esta tierra se basen en que todas las personas que están cerca a mí experimenten la resurrección de los muertos, para gloria. Y esto tiene que cambiar la manera en cómo vivimos, cómo caminamos, cómo nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestros amigos. Lo que más me debe importar es que mis tíos, mis primos, mis papás, mis abuelos, mis hermanos, los que están cerca a mí, puedan estar en la resurrección. Y la única forma de estar en la resurrección para la gloria es si se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Jesucristo. Así que eso también nos llama ¿a qué? A tener una vida de evangelismo, donde estamos hablando a todos, proclamando el evangelio de Jesucristo, diciéndoles que vengan a Cristo porque hay una esperanza eterna en la resurrección. Tenemos matrimonio, somos hijos, somos padres, somos hermanos. ¿Para qué? Para que esos que están a nuestro alrededor reciban un cuerpo de resurrección para salvación. Para eso se te dieron tus hijos, para que los guíes en los caminos del Señor y para que ellos puedan estar en gloria un día con Jesucristo. ¿Esto no cambia la forma en cómo crías a tus hijos? Algunos solamente están pensando, bueno, ¿cómo hago para que se comporten bien? Para que aprendan lo del colegio. Pero han descuidado completamente guiar a sus hijos a Jesucristo. Pues claro que quiero tener a mi hijo en la gloria y poder compartir con él por la eternidad. Así que lo más importante y lo que mejor le puedo dar y lo que más le puedo dar es que guiarlo a los caminos de Dios y que Dios haga su obra. Solo Él puede salvar. Pero esa es la prioridad de nuestras relaciones, de lo que hacemos. Guiar a otras personas a que conozcan a Jesucristo para que puedan experimentar la resurrección y poder estar en gloria. Jesucristo y su evangelio es el único medio para que esto suceda. Pero no sé si algunos se han preguntado, ¿cómo son los cuerpos de resurrección? ¿Cómo son nuestros cuerpos de resurrección? Pues tampoco hay que inventarse una idea. La Biblia nos dice, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15, versículo 40. Y creo que sí, algunos ya han caído en cuenta, 1 Corintios tiene mucho que decir acerca de la resurrección. Miren el versículo 40. 1 Corintios 15, versículo 40. Dice así: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero se resucita ¿en qué? Incorrupción. Se siembra en deshonra y se resucita ¿en qué? En gloria. Se siembra en debilidad y se resucita ¿en qué? En poder. Se siembra en cuerpo animal y se resucitará en cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Y bajen su mirada al versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Pues un día estudiaremos 1 Corintios e iremos detalle por detalle, pero algunas conclusiones del cuerpo de resurrección. ¿Cómo será su cuerpo cuando resucite entre los muertos? Número 1, será un cuerpo imperecedero. Eso es lo que enfatiza el versículo 42. Incorrupción, imperecedero. ¿Qué significa esto? Que será un cuerpo que no verá el paso del tiempo, será incorruptible, no envejecerá. Un cuerpo que no sufrirá ningún tipo de dolencia física,
no habrá enfermedad, completamente saludables y fuertes para siempre. En este momento le está doliendo su cuerpo, siente enfermedad, tiene dolor, siente que el paso de los años están cayéndole duro. Algunos más. Recibiremos un cuerpo imperecedero, un cuerpo que no estará expuesto a la enfermedad, al dolor, al paso del tiempo. Hermanas, tranquilas, vamos a recibir todos un cuerpo de gloria. Y no solo hermanas, hermanos también, ¿no? Todos demasiado preocupados por, no, que esto, que aquello. Un día recibirá un cuerpo de gloria. Miren el versículo 43. Será un cuerpo glorioso, un cuerpo glorioso. Y nosotros estamos alejados de comprender lo que significa la gloria de Dios, pero en general podemos comprender que su gloria tiene que ver con valor, poder y belleza. Cuando vemos la creación y vemos lo que Dios ha creado, vemos que Dios crea las cosas con una belleza tremenda. Y ver la belleza de lo que Dios ha creado es una muestra de que su creador es bello y glorioso. Así que hay algo de lo que muestra este pasaje, de que serán cuerpos que tendrán gloria, que serán bellos y majestuosos. Eso nos muestra algo de la belleza del Creador, y que seremos transformados a su imagen. Algunos estudiosos de la Biblia afirman que nuestros cuerpos serán atractivos y gloriosos. El versículo habla de que no habrá más deshonra. Cosas del cuerpo que podrían causar deshonra en esta existencia. Él dice que ya en el cuerpo glorificado no va a haber deshonra, porque serán cuerpos gloriosos. Tendremos un cuerpo glorioso y bello. Luego el versículo 43 también afirma que serán cuerpos fuertes y poderosos, cuerpos sin debilidad física, fuerza para cumplir con los propósitos de Dios. Hoy en día, ¿cómo servimos al Señor? Con debilidad, con falta de fuerza, con falta de capacidad, pero un día tendremos un cuerpo glorioso para servirle por la eternidad y sin estar mediados por el pecado. Yo creo que esto tiene que generar en nosotros, Señor, deseo estar un día en la gloria contigo y poder verlo a Él frente a frente y ser transformados a su imagen. El versículo 44 dice que será un cuerpo sujeto a lo espiritual. El cuerpo será un cuerpo sujeto a lo espiritual. Eso no quiere decir que no será un cuerpo físico. ¿Recuerdan cuál fue el cuerpo que recibió Jesucristo en la resurrección? Fue un cuerpo físico y comía. ¿Qué quiere decir esto? Que comeremos. Uy, esto causó una reacción fuerte. Tendremos un cuerpo físico glorificado y podremos disfrutar de lo físico, porque esa idea de que lo físico es malo y lo espiritual es bueno no es bíblica. Y Dios hará nuevos cielos y nueva tierra y podremos disfrutar de lo que el Señor tenga en aquella época. Será un cuerpo sujeto a lo espiritual. ¿En qué sentido? Que serán cuerpos completamente sometidos al Espíritu de Dios sin ningún tipo de rebelión. Y esta es la mejor noticia. Podremos estar tranquilos que no vamos a pecar nunca más contra nuestro Dios. Y yo creo que eso es lo más deseable de la gloria, que un día ya no pecaremos más contra nuestro Dios, porque hoy en día pecamos todo el tiempo. Y por eso es que suplicamos: Señor, vuelve pronto. Queremos estar en gloria contigo porque queremos adorarte sin el pecado. Es deseable. Y eso nos permite regresar para ir terminando en Marcos capítulo 12, versículo 26. Marcos 12, 26 dice: y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés en el pasaje sobre la zarza ardiendo? ¿Y qué está haciendo Jesús? Les dice: ¿ustedes se creen expertos en la Torá? Yo la escribí. Ustedes dicen que ahí no habla de una resurrección de los muertos y que cuando la gente muere simplemente ahí termina todo. Entonces les dice: ¿no habéis leído en el libro de Moisés? Dice: ustedes quieren venir en términos de la Torá, del Pentateuco, pues les voy a hablar en esos términos y vamos a hacer exégesis de un pasaje juntos. Eso es lo que va a hacer ahí.
¿No habéis leído el libro de Moisés en el pasaje sobre la zarza ardiendo? Cómo Dios le habló diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Vosotros estáis muy equivocados. ¿Cuáles son los libros que los saduceos creían? Los primeros 5 libros, la Torá. Y aquí Jesús les va a contestar la pregunta refiriéndose al Pentateuco, y les cita Éxodo capítulo 3 versículo 6. Y vayan ahí porque necesitamos verlo. Éxodo 3:6. Éxodo 3:6 dice lo siguiente: y añadió: yo soy el Dios de tu padre. Le está hablando Dios a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Este es el pasaje de la zarza ardiente. ¿Y qué está diciendo Jesús? Miren lo que Jesús le está diciendo aquí es: esto se lo está diciendo Dios a Moisés 500 años más o menos, o un poco más, después de que Abraham y sus hijos murieran. Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Yo soy el Dios de ellos, que aunque murieron, están vivos. Y lo que le está diciendo Jesucristo aquí, citando este pasaje, les está diciendo: miren, Él no fue. Dios no le dijo a Moisés que yo fui el Dios de Abraham, sino que yo soy. ¿Por qué? Porque yo soy Dios de vivos y no Dios de muertos. ¿Y qué les está diciendo? Eso quiere decir que Abraham, aunque murió, ¿qué? Está vivo. Ese es el punto. Y realmente esto es una respuesta tipo predicación expositiva, con énfasis en la gramática. Es lo que Jesús está diciendo, que Dios no estaba hablando en pasado, estaba hablando en presente. Y le dice: aunque ellos murieron, ¿qué? Están vivos. Y yo soy Dios de vivos y no de muertos. Abraham, Isaac y Jacob, ellos murieron hace siglos, pero yo soy su Dios hoy en día. Es decir, hoy están vivos y sigo siendo su Dios. No desaparecieron al morir, están en mi presencia y tienen la expectativa de la resurrección. Así concluye Jesucristo su respuesta diciéndole: yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Y realmente, pues esto nos lleva a admirar más a Jesucristo, ¿no? La manera como le contesta y cómo entiende las escrituras, y cómo ellos que se creen expertos en la Biblia, el Señor llega y les dice: mira, no han entendido bien. Y les contesta en una frase, con un verbo, el tiempo en presente y no en pasado. Eso cambia todo y los deja completamente aniquilados. ¿Y cómo podemos terminar esta mañana? Bueno, nosotros necesitamos confesar nuestros pecados, creer en Jesucristo, si es que de verdad tenemos el anhelo de experimentar la resurrección de entre los muertos. ¿Y saben dónde comienza esa esperanza de la resurrección de entre los muertos? Primero necesitas nacer de nuevo en esta tierra. Primero necesitas algo que se llama la regeneración. Porque cada uno de ustedes, y yo y todos los que existen en este planeta Tierra, hemos nacido muertos espiritualmente. Y necesitamos vida nueva. Necesitamos vida que solamente Dios puede darnos. ¿Y qué puede hacer un muerto para volver a la vida? No puede hacer nada. Necesita la intervención sobrenatural de Dios, que intervenga en este mundo y levante al muerto espiritual y le dé vida. Y solo aquellos que hayan recibido vida nueva un día podrán recuperar ese cuerpo de resurrección y tener un cuerpo de resurrección. Los que no tengan, los que no hayan sido regenerados en su espíritu en esta etapa, no podrán recibir un cuerpo de resurrección al final. Está reservado para aquellos que hayan puesto su fe y su confianza en Jesucristo hoy en día. Así que si tú quieres hacer parte de esta resurrección que hemos estado hablando, que hemos estado explicando, la única forma es si te arrepientes de tus pecados y confías en que Jesucristo es el único medio de salvación, y confías que Jesucristo es el Señor, que Él es el Rey del universo, que Él resucitó de entre los muertos, siendo las primicias de aquellos que resucitaremos con Él. A menos que vengamos en humildad delante de Dios, confesando nuestro pecado y suplicando por salvación, y que Él nos dé vida nueva ahora,
no recibiremos tampoco vida en un cuerpo de resurrección al final. Algunos recibirán un cuerpo para que resista la condena, pero no un cuerpo glorioso para vivir con Él por la eternidad y gozarnos de Él y servirle. No puedes esperar a después de morir. Hoy es el día de entregar la vida a Jesucristo. Oremos. Padre Santo, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio, Señor, que nos da claridad. Gracias, Padre, porque a pesar de nuestra torpeza, aún al hablar, tu palabra es clara y poderosa y nos transforma, Señor. Te pido por favor que nos guíes, que nos dirijas, Señor. Que aquellos que están aferrados al pecado en este momento puedan confesar su pecado y reconocer, Señor, que te han fallado, pero que anhelan un día tener un cuerpo de resurrección glorificado, que su esperanza está puesta en la eternidad y hoy vienen con arrepentimiento delante de ti. Escucha su clamor, escucha esas voces que dicen: sálvame, Señor Jesucristo, por favor, dame una vida nueva. Padre, por favor, cumple tus promesas, Señor, de salvar a todo aquel que venga genuinamente delante de ti, confesando su pecado y reconociendo que Cristo es el Señor. Padre, por favor, purifícanos y límpianos. Y gracias también por la resurrección de Cristo, porque es el poder de la resurrección lo que también nos permite vivir una vida nueva en este peregrinaje espiritual, Señor, viviendo para tu gloria, viviendo para exaltarte, Señor. Padre, guíanos y dirígenos y santifícanos, Señor. Te pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén.